Madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Dos informaciones quiero destacar con ustedes al arrancar este programa en la madrugada de este martes 2 de febrero. Dos informaciones, ambas de carácter internacional, pero que tienen una estrecha relación con nosotros. Uno por el tema de soberanía, por el tema de defensa y ejercicio de la soberanía venezolana en lo que debería ser la integridad de nuestro territorio. Me refiero al tema con Guyana. Yo les confieso que estoy preocupado. Estoy preocupado porque desafortunadamente tenemos una larga experiencia los venezolanos de cómo nuestro país ha sido despojado de grandes cantidades de territorio, no a partir de guerras internacionales, no, sino a partir de la situación de vulnerabilidad extrema en que Venezuela ha sido colocada por sus propios conflictos internos. Esa es la historia nuestra. Si ustedes ven el mapa de Venezuela recién constituida y lo ven ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, verán que hemos perdido casi la mitad de nuestro territorio. Y repito, en ningún momento hubo una guerra de despojo contra Colombia o contra Brasil. Sin embargo, repito, ese territorio dejó de ser territorio venezolano porque diversas circunstancias internas, diversas fragilidades internas permitieron que toda esa inmensa cantidad de terreno dejara de ser parte integral de la República de Venezuela a manos de vecinos. Una situación similar tenemos hoy con el tema de Guyana. ¿Qué estoy diciendo yo? Que el imperialismo británico no haya hecho de las suyas antes de darle la independencia a Guyana, o que Guyana no haya jugado sucio en esa materia. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la realidad política interna venezolana ha permitido, ha facilitado ese despojo. Y no estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando del siglo antepasado, no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de ahorita. Estoy hablando de cuando la relación estrecha y de alguna manera servil del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro con Cuba puso en peligro, atenuó, ablandó la reclamación del Estado venezolano sobre Guyana. ¿Por qué? Porque Cuba siempre estuvo a favor de Guyana y en contra de Venezuela. Fidel Castro siempre estuvo a favor de Guyana y en contra de la reclamación venezolana. Y con Cuba, buena parte de los países del llamado CARICOM, esos países a los cuales los gobiernos de Chávez y de Maduro le dieron inmensas cantidades de dinero para asegurarse sus votos en la OEA. Bueno, y sí, esos países apoyaron a Chávez, apoyaron a Maduro, pero nunca apoyaron a Venezuela. Esos países lo tenían clarito. Una cosa es el chavomadurismo y otra cosa es Venezuela. Ellos apoyaron al chavomadurismo, pero no apoyaron a Venezuela. Eso es una verdad. Eso
es una realidad. Mientras que acá los militares chavistas se cuadraban y decían, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Por otro lado, el gobierno madurista, el gobierno chavista, obedecía los dictámenes de La Habana, esa misma Cancillería cubana que privilegiaba la reclamación o la posición de Guyana frente al legítimo reclamo de Venezuela. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Ok? Digo todo esto porque ahora cambia la situación y ahora son aliados, entre comillas, amigos, entre comillas, de la oposición venezolana, quienes se manifiestan abiertamente a favor de Guyana, ¿no? Ahora es el secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA, quien se manifiesta a favor de Guyana a propósito del tema este de los 2 buques pesqueros guyaneses que fueron detenidos por la Armada venezolana por estar teniendo actividad económica en aguas que Venezuela reclama como suyas, ¿no? Ahora es el jefe del Comando Sur quien hace operaciones conjuntas con Guyana y declara desde Guyana, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los demócratas venezolanos no podemos cometer el mismo error que durante 20 años cometió el chavismo. Nosotros tenemos que tener muy claro que en esta materia no hay amigos, en esta materia no hay aliados, en esta materia lo que hay son intereses. Intereses. Y, bueno, en buena parte del territorio que está en reclamación hay una muy importante reserva energética, muy importante reserva petrolífera. Entonces, esto que estoy haciendo en este instante es un llamado de alerta. Yo insto a las fuerzas democráticas en este país a darle al secretario general de la OEA, a darle al jefe del Comando Sur la respuesta que merecen. Yo insto a los jefes de la oposición venezolana a no hacer frente a estos factores lo mismo que hicieron Maduro y Chávez frente a La Habana, frente a Cuba, frente a Fidel Castro, que es callar cuando un supuesto aliado tuyo atenta contra los intereses históricos, legítimos de la nación venezolana. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y este es un momento muy particular. A partir del tema de los 2 buques pesqueros de la guyanesa que fueron retenidos por la Armada venezolana, Guyana lo toma como pretexto para romper relaciones con Venezuela. Para decirlo en criollo, ¿no? ¡Qué mantequilla! Estás en una disputa importantísima y entonces agarras un pretexto para romper relaciones. Rompes relaciones porque, bueno, tienes al Comando Sur operando en tu territorio, tienes al secretario general de la OEA hablando a favor tuyo, ¿no? Están operando desde una posición de ventaja y fuerza. ¿Por qué digo yo que es importante que las fuerzas democráticas en este país le den al secretario general de la OEA y al jefe del Comando Sur la respuesta que necesitan y merecen? Y cierren filas en torno a la defensa del Esequibo. Cierren filas no con el gobierno, con el país, chicos, con nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, vale, precisamente por nuestra experiencia histórica. La República de Venezuela siempre ha sido despojada de territorio, no por guerras extranjeras, sino por las incoherencias y las divisiones internas que han facilitado ese despojo. Yo creo que es muy importante tener eso muy claro tal día como hoy, martes 2 de febrero de 2021. Otro tema internacional que debo referir es el caso del golpe de Estado en Myanmar, el golpe de Estado en Birmania. Cualquiera diría, pero es que eso está muy lejos y ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver con nosotros porque todo lo que signifique un atentado a la democracia atenta también, vulnera también nuestra esperanza
como venezolanos de regresar a la democracia algún día. Yo les insto, les invito a que busquen en la red social Twitter la cuenta de un señor que se llama Matías Mouset, @MatiMou, repito, @MATIMOW, repito, @MATIMOW. En esta cuenta hay un hilo, unos 8 mensajes aproximadamente, donde se brinda un contexto completo de qué fue lo que ocurrió en Birmania, de cómo la persona que debió haber asumido ayer la presidencia de Birmania y que fue despojada por un golpe militar de esa posibilidad, la señora Aung San Suu Kyi, pero resulta que ella ha ganado 3 veces la presidencia de la República en ese país. Y en las 3 oportunidades ha ganado con más del 50% de los votos. La última vez con el 59% de los votos. Y las 3 veces las mafias militares de ese país han impedido que ese triunfo se consolide o siquiera que ella se instale en el puesto que el voto de sus ciudadanos le habían dado. Es importante que esto sea conocido, por eso les invito, repito, a seguir la cuenta que ya proporcioné y que vean esta información que no detallo porque ustedes saben que en radio el tiempo es ciertamente limitado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que es absolutamente obligante por derecho humano, por solidaridad humana y por solidaridad profesional. Hoy cumple o está por cumplir 100 días
de injusta prisión el periodista Roland Carreño, periodista, dirigente político, ciudadano venezolano. Por supuesto, el caso de Roland no es el único, hay una cifra importante, entre 300 y 400 presos políticos venezolanos, civiles, militares, algunos militantes de partidos políticos, dirigentes políticos, otros no. Otros humildes venezolanos que, por cierto, sus casos no son conocidos, sus nombres no les suenan a nadie y están en una situación comparativamente mucho peor. Por eso, cuando levantamos la voz por Roland Carreño, lo hacemos también por todos los presos políticos venezolanos, en particular por aquellos que no son, comillas, famosos, pero siguen siendo venezolanos, siguen siendo seres humanos cuyos derechos están siendo conculcados. Hoy, cuando estamos casi a 100 días de la injusta prisión de Roland Carreño, tenemos precisamente García, es maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos, es defensor de los derechos humanos y forma parte del equipo de defensa de Roland Carreño. Joel, gracias por atender, hermano, nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes actualizar sobre la situación de Roland? Y por favor, danos también tu visión de lo que es el panorama de la Administración de Justicia en Venezuela cuando estamos arrancando este 2021, que al parecer es igual o más represivo de lo que vivimos en el 2020. Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, Chugo. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Efectivamente, como usted lo dice, cuando estamos hablando aquí específicamente del caso Roland Carreño, no con ello estamos excluyendo a esa gran cantidad de venezolanos, civiles, militares, que se encuentran en la misma situación de Roland Carreño, pero que por algún motivo no son conocidos esos casos. El caso de Roland Carreño es una persona pública y hoy cumple 100 días desde su arbitraria prisión. Recordemos que el 26 de octubre del año 2020 fue aprehendido por funcionarios de la FAES y donde ellos en un acta de inteligencia manifiestan que Roland Carreño portaba un fusil entre su bolso de mano, además de una cantidad de dólares y 2 mapas con una ruta señalada, donde se presume que es la ruta que utilizó Leopoldo López para salir de Venezuela. Esos fueron los hechos que se le atribuyen a Roland Carreño y por ello le imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política de Venezuela, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Por ello fue acusado en el mes de diciembre por esos 4 delitos y ahorita estamos a la espera de que el juez se digne a fijar la fecha o la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, donde vamos a discutir si esa acusación reúne con los requisitos de forma y de fondo para que el juez pueda tener una presunción razonable, ¿verdad?, o un pronóstico de que Roland Carreño, de ser llevado a juicio, pudiera ser condenado. Por supuesto que cuando te digo esto, te estoy hablando del deber ser, lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, pero desde hace rato en Venezuela, ese código o ese cambio cualitativo que perseguimos lograr con el Código Orgánico Procesal Penal, que entró en vigencia en 1999, se pervirtió. Eso fue pervirtiéndose y desnaturalizándose hasta lo que tenemos el día de hoy. Tanto es así que a veces me atrevo a comparar el sistema que tenemos, el sistema judicial en Venezuela, con esa novela de distopía que hizo George Orwell en su oportunidad, como es la novela 1984, donde existe un ministerio público, ¿verdad?, que es el homólogo del Ministerio de la Verdad, que fundamentado en organismos represivos como el SEBIN, la DGCIN, ¿verdad?, actúa como policía del pensamiento y persigue pues a todo aquel que piense distinto a la línea establecida, es decir, lo que no esté pensado en la forma que ellos quieren no puede ser pensado porque son enemigos del Estado. Yo comparo, hago ese paralelismo con esa distopía de George Orwell de 1984 porque esa es la realidad que tenemos ahorita. Y no, Chugo, no vamos a hablar de este momento, tenemos que irnos muchísimo más atrás. Recuerdo cuando al alcalde Enzo Escarano
fue enjuiciado por la Sala Constitucional, una sala que no tiene atribuido precalificar o enjuiciar por delitos, como era el delito de desacato, y creó un procedimiento para juzgar a Escarano y a Ceballos, recuerdo también, fue destituido y preso. Después de ello vinieron una serie de casos de estudiantes, etcétera, donde el Ministerio Público y los tribunales son cómplices necesarios para que esto pudiera venir. Esos principios que rigen el Estado de Derecho, como que es el principio de la división de poderes, de que el órgano acusatorio es el Ministerio Público y que se garantizan los procesos y las garantías a los ciudadanos, eso no existe. Es lamentable decirlo, pero este poder judicial que tenemos, basta ver el discurso de apertura del año judicial para saber dónde estamos parados. Nosotros estamos totalmente indefensos en lo interno. Por eso es que tenemos que acudir siempre a instancias internacionales y con la firme esperanza de que Venezuela tendrá que recuperar su Estado de Derecho y estas personas que son partícipes de tantas aberraciones y persecuciones judiciales tendrán que ser responsables. También escucho con asombro tantas denuncias de tortura en cada audiencia que voy. Hoy tengo audiencia, por ejemplo, del magnicidio, y esos testimonios de tortura que hablan esas personas, esos 17 acusados que están allí, y el juez, los fiscales, no actúan en consecuencia. Es como que ya la tortura forma parte de nuestra cultura judicial. Esa es la situación que tenemos ahorita en Venezuela con el Estado de Derecho, el Poder Judicial, y que tantos venezolanos están sufriendo, más de 300 venezolanos presos políticos están sufriendo de esto. Estamos conversando con el doctor Joel García. El doctor Joel García es integrante del equipo de defensa del periodista Roland Carreño, quien hoy está cumpliendo 100 días de injusta prisión. Joel García es además formador de generaciones enteras de abogados venezolanos, es referente ético, profesional para una gran cantidad de profesionales que están en el foro, y por eso queremos aprovechar este contacto para hacerle dos preguntas adicionales. La primera, bueno, existe una justificada preocupación por el estado físico y por la salud, incluso mental, de nuestro amigo Roland Carreño, bueno, porque ya nos acaba de decir Joel García, desafortunadamente a partir de lo que él ha escuchado, ha visto, ha presenciado en diversos procesos a los cuales tiene acceso, al parecer la tortura ya forma parte del paisaje ordinario, del paisaje normal de la vida judicial en nuestro país. Y por otro lado, bueno, tenemos la amarga experiencia como nación, como sociedad, de ver, lo recordamos en el caso de nuestro diputado Juan Requesén, como un preso político es sometido a la ingesta de sustancias que perturban incluso su enjuicio, pues su salud mental o su estado mental en un momento determinado. Por eso la pregunta, Joel, ¿has tenido acceso a Roland Carreño? ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de su estado físico? ¿Qué sabes de su salud? Sí, afortunadamente con Roland Carreño ha sido en ese aspecto distinto. Nos permitieron el acceso prontamente a él y gracias. En honor a la verdad, Roland Carreño no ha sido torturado físicamente. Por supuesto gracias. Que fue víctima de depresión en esas primeras horas que lo hicieron grabar múltiples videos donde le daban un guión para que dijera lo que ellos querían escuchar, y además que, como el caso que usted nombró del diputado Requesén, ese video no forma parte del acervo probatorio de ese expediente. Nosotros quisimos llevarlo al expediente y la Fiscalía nos dijo que ellos no estaban utilizando ese video porque no aporta nada a la investigación. Entonces, con esto creo que hago ver que lo que se busca es hacer una novela, hacer un show mediático, una propaganda precisamente, de cara a su público, para que digan que una persona es responsable de tal y cual, y eso es lo que repiten los adeptos a esta forma, entre comillas, de gobernar.
pero en honor a la verdad, Roland fue llevado al médico donde le enviaron el tratamiento para controlar su tensión y la parte de la glicemia de la que padece. Está siendo controlado con sus medicamentos desde ese punto de vista. Nombró usted también al diputado Requesens. Y yo lo puedo poner como ejemplo cuando un diputado, porque no solamente Requesens, otros diputados, Edgar Zambrano ha estado preso, Gilbert Caro, otros han sido perseguidos, etcétera. Un parlamentario que tiene de alguna manera un fuero distinto al común de los ciudadanos, donde goza de unas prerrogativas que tiene que pasar por un antejuicio de mérito, de un allanamiento de la humanidad, y nada de eso se hace, sino que va directamente a la cárcel, ¿verdad?, sin tomar en consideración que es parlamentario. Entonces, ¿qué espera un ciudadano a pie? ¿Qué esperas tú, Chugo Torrealba, Joel García y cualquier persona que se le invente unos argumentos novelescos como los que estamos viendo de terrorismo? Porque todo el pensamiento divergente conforma terrorismo, que nos monten un expediente y nos lleven también a engrosar esa fila de los presos políticos. En Venezuela el sistema judicial o el poder judicial no existe con independencia, sino que forma parte, ¿verdad? Es un cómplice necesario para esa persecución a estos criminales del pensamiento que somos todos los que pensamos distinto y en consecuencia somos enemigos del Estado. Joel, hoy cuando se cumplen 100 días de esta injusta prisión contra Roland Carreño, te agradecemos inmensamente que nos hayas atendido en esta madrugada y que nos hayas actualizado sobre el caso y hayas enriquecido nuestra visión sobre este drama de tener un sistema de administración de justicia que en lugar de administrar justicia dispensa venganzas y castigos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, Chuy, y gracias por siempre estar pendiente de esta situación tan delicada de nuestros presos políticos. Estoy hablando en nombre de Roland Carreño, de Requesens en este momento, pero a su vez quiero hacerme eco, voz de toda la gran cantidad de presos políticos, civiles y militares que se encuentran en las mazmorras de estos centros policiales, en esta justicia policial que tenemos actualmente. Gracias, Joel. Era Joel García, abogado venezolano, formador, maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos, defensor de los derechos humanos y, referente y guía de la opinión pública venezolana en esta muy delicada materia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que ustedes entenderán la importancia que tiene en general para los venezolanos y en particular para este humilde espacio, para esta humilde ventana que tiene como nombre precisamente La Fuerza es la Unión. Quien les habla tuvo el privilegio, la oportunidad, Dios quiso que mi humilde granito de arena fuera parte del vasto concurso unitario, del vasto esfuerzo unitario que dio lugar a la victoria más importante que las fuerzas democráticas hemos tenido en estos 20 años de lucha contra la dictadura, que fue la victoria del 6 de diciembre del 2015. La unidad no es un trapo que tú puedas usar como bandera cuando te conviene y como coleto cuando te da la gana. La unidad es una necesidad estratégica de la nación venezolana. Pero hay que tener muy claro la unidad de quiénes y para qué. La unidad no es en torno a una figura o a un partido o a un eslogan, sino en torno a una estrategia, a un propósito. Digo todo esto porque ayer se conoció, o en una declaración del señor Leopoldo López, que estaban por anunciar el surgimiento de una nueva plataforma unitaria. Posteriormente, horas después, como un eco, se conoció una declaración también del señor Juan Guaidó en idéntico sentido. Esto generó muchísimos comentarios. Quizás el comentario más agudo que yo pude leer en las redes sociales fue el de la doctora Eglé González Lobato, exdirectora de la Escuela de Derecho y una persona con un activismo democrático muy importante. La doctora Eglé González Lobato decía, Leopoldo López anuncia una plataforma unitaria que ojalá no cometa los errores de la plataforma unitaria anteriormente liderada por Leopoldo López. Palabras más, palabras menos. Hay una preocupación fuerte en este sentido, de que nuevamente la unidad no sea utilizada como pantalla, como mascarón de proa de agendas particulares. Por eso tenemos en línea precisamente a la doctora Eglé González Lobato. Eglé, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con Venezuela tu preocupación y tu reflexión a propósito de este tema. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chuo, y buenos días a todos los que se conectan, que sé que son muchísimos. Bueno, realmente uno miró con muchísima sorpresa esa declaración el día anterior en la noche, que fue cuando la leí, realmente me dio insomnio, ¿no? Y me levanté muy temprano y escribí el tweet, porque leer que Leopoldo López dice que va a crear una nueva plataforma y la va a liderar, porque uno no se imagina que esté de asesor, sino que cuando esté Leopoldo me imagino que está liderando, o eso es lo que así se ha visto. Una nueva plataforma sin que haya una revisión de lo que pasó, que se asuma las responsabilidades del fracaso cometido en la estrategia que terminó, en un juego suma cero, permitiendo lo que nadie quería, y era que Nicolás Maduro y el oficialismo avanzaran y ganaran, porque un juego sumatorio o pierdes o ganas, no hay mitades. Menos sorpresa, pero una sorpresa también demandante, porque el problema que tenemos nosotros, primero, es esta manía del doble discurso, el discurso nacional y el discurso internacional. Tiene que haber un momento en que los venezolanos obliguemos al liderazgo político a armonizar un solo discurso, y que cuando se hable hacia el exterior, pues se hable con lo que está, con las realidades que están pasando en Venezuela. Y digo realidades porque en Venezuela coexisten varias realidades. Coexiste una realidad política y coexiste una realidad social. Entonces, en la realidad social, yo me pongo, como no soy activista político de un partido político, pues yo me pongo al lado de ese 70%
de venezolanos que entiende que la estrategia no llegó a buen puerto. Entonces aquí tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pero señores, si se perdió el último resquicio de democracia del país, como era la Asamblea Nacional, si se le puso fin a la Asamblea, incluso la Unión Europea habló de Asamblea Nacional 2015 saliente, lo que conllevaba a que los países de Europa, por más que apoyen a Juan Guaidó, pues entienden que no es sustentable el gobierno interino. Bueno, muy a pesar de la esperanza que hay sobre la posición que asuma Estados Unidos, un poco más realista con los venezolanos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo usted se atreve a hablar de una nueva plataforma política sin que haya una revisión y un mea culpa de lo que ha sucedido? Aquí no estamos jugando carritos. O sea, aquí estamos hablando, la cantidad de gente que se para hoy no tiene para ni un café, somos muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay que exigirle a los partidos políticos que primero que me hablen de cuál partido político, porque el único partido político, entonces, Voluntad Popular, Primero Justicia, ¿cómo está? El mismo Acción Democrática, que es una cosa aparte, ¿cómo está? Todos los partidos del G4, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron los partidos que terminaron asumiendo ir a la Asamblea Nacional en condiciones inconstitucionales y no abrieron la boca? ¿Dónde están? ¿Cuál es la confianza que tienen los ciudadanos con ellos? Entonces, ¿qué quiere el ciudadano? Y en esto cierro esta idea. ¿Qué quiere el ciudadano? Que se genere confianza, que se genere un compromiso con la democracia, un compromiso por los valores republicanos. Que no me vengan a hablar otra vez de ninguna estrategia absurda que no implique la unidad de acciones del sector opositor. Que no me vuelvan a hablar de no ir a elecciones sin que no tengan un plan de unidad del país. Que no sigan satanizando las negociaciones y los acuerdos necesarios, que son urgentes para que el país pueda medianamente iniciar un avance hacia el desarrollo y evitar este estancamiento en que estamos. Entonces, lo que ese tuit, en el fondo, lo que expresa es una frustración y un alto a la dirigencia política opositora, que sea un que asuma a la sociedad con seriedad, porque el compromiso es con la sociedad venezolana. Antes de cualquier compromiso en el extranjero, usted tiene un compromiso en Venezuela, y el compromiso es restablecer los valores democráticos, que en este momento están en sus ínfimas variables. Estamos conversando con la doctora Eglé González Lobato. Ella fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, fue directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y es directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones y del proyecto Entendimiento en nuestra máxima casa de estudio. Eglé, tocaste un tema o un punto de la situación que a mí también me preocupa muchísimo, porque la única explicación para que después de la derrota completa que tuvo la estrategia del salidismo, por llamarla de alguna manera, digo derrota completa porque fue completa, pues por un lado, después de 5 años de malbaratar la victoria del pasado 2015 y después de 2 años de una supuesta presidencia interina, el resultado es que el régimen autoritario que pretendías adversar, en lugar de haber sido desalojado, se ha fortalecido. Y además está el contexto internacional. La salida de Trump del poder prácticamente le quita la alfombra bajo los pies a aquella pretensión. Yo recuerdo cada vez que nos decían los venezolanos con aire socarrón, bueno, es que nosotros sabemos cosas que tú no sabes. Las cartas no solamente están sobre la mesa, también están bajo la mesa. Bueno, ya todo el mundo sabe que no existía tal mesa. O sea, la derrota del salidismo es completa, pero el único actor político que tiene rostro y que tiene discurso público, desafortunadamente, es el salidismo, porque los actores políticos moderados, entre comillas, bueno, no se recuperan del proceso suicida en que se metieron. Tú dices bien, los actores moderados
tanto los que llamaron a la abstención el 6 de diciembre, me refiero a los factores que están en Acción Democrática, en Un Nuevo Tiempo, algunos factores vinculados a Primero Justicia, como los que llamaron a participar el 6 de diciembre y cohonestaron una convocatoria electoral absurda, inconstitucional e ilegal. Ese liderazgo moderado, bueno, dejó de ser liderazgo porque dejó de ser moderado. Prácticamente están en este momento en estado catatónico. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que tras una derrota tan grande del salidismo siga siendo el salidismo la única expresión que tiene rostro y discurso público y los demás sigan jugando al cuide, esperando a ver qué es lo que dice Biden para entonces asomar la cabeza? ¿Qué opinas tú de eso como analista que eres, como estudiosa que eres de la dinámica política venezolana? Bueno, uno puede entender que los factores políticos estén así, en estado catatónico, ¿no? Lo puede entender, mas no lo puede justificar, ¿no? Y hay que decirle, mire, señores, así como dice Andrés Caleca, nuestro gran amigo, esta es hora de los ciudadanos. Acaso los ciudadanos tienen muy, muy claro lo que está pasando. No es un problema de que los partidos políticos, lamentablemente, es decir, sin los partidos políticos la sociedad civil no puede avanzar en los propósitos, no puede organizarse como debe organizarse, ¿no? Pero son los propios partidos políticos los que también tienen que mostrar esa fuerza, esa renovación, esos aires de frescura que todo este tiempo pues han tenido, están como silenciados, donde la dirigencia era la que tomaba, la dirigencia política era la que tomaba las decisiones, porque hay que decirles a ellos, mira, hay una cosa que Leopoldo López dice, y tendremos y nos moveremos por cada rincón del país. Pero mire, déjeme decirle algo, Venezuela ahorita está más desconectada que en cualquier momento histórico, por la falta de servicios públicos, por la pandemia que terminó de agravar. Pero ¿por qué nombro lo de las regiones del país? Bueno, porque la realidad también de los sectores regionales, de los medios, de los partidos políticos, saben que tienen que reactivarse en la política. Es decir, ningún político del interior del país entiende cómo se toma la decisión de no ir a elecciones y ellos no tienen otro camino que decir, bueno, se acepta, pero ya no, ya lo que estamos viendo es prácticamente una revolución dentro de los propios partidos. Sí, la militancia de los partidos políticos está diciendo, mira, hay que reactivarse en la vida política, porque el ciudadano, incluso por más activo que esté, necesita ser acompañado con el liderazgo político. Por supuesto, eso implica una renovación, nuevamente, repito, de las organizaciones de los partidos políticos. Entonces, no les va a quedar otra que entender la realidad que existe, Chuo. Hay que entender la realidad. ¿Y por qué? Y eso sí es una crítica todo el tiempo, que yo a muchos amigos también se los hago ver. Es decir, no puede ser que aquí cada vez que se habría un evento de cualquier, para analizar la política internacional o la política nacional venezolana, bueno, ¿a quiénes invitan? A los radicales, porque nosotros hemos tenido una visión radical de la política venezolana. Los moderados, aquellas personas que hemos hablado de diálogo, de conversaciones, de acuerdo, de la necesidad que tiene que haber de sentarse todos y sentarse todos a la mesa, es decir, independientemente de lo ocurrido el 6 de diciembre, hay que rescatar nuevamente la unidad de acciones de los factores políticos. Eso es lo que toca en este momento. Esos factores que hablábamos de diálogo, como tú lo hiciste tan extraordinariamente todo este tiempo, entonces éramos satanizados también. O sea, hay que decir una cosa ahorita. Resulta que durante el tiempo del año pasado, los 2 años anteriores, hubo spoilers que estropearon las negociaciones que se podían dar. Ahora resulta que los negociadores de antes ahora son los spoilers. Entonces, aquí quien no se le ha sentado en la mesa, bueno, tiene que ir en contra de la negociación. Hay que decirle a los ciudadanos venezolanos que nos están escuchando, señores, aquí la salida es una salida acordada. Usted aquí tiene que sentarse
tanto con los factores del oficialismo como los distintos factores de oposición, tomar en cuenta los militares. Aquí hay que sentarnos entre todos para buscar diferentes vías hacia una solución política del país. Estamos conversando, repito, con la doctora Egle González Lobato. Ella tiene vasto conocimiento de lo que es el proceso político venezolano a partir de su trabajo como académica y como investigadora. Ahora doy un giro a la conversación porque sé que estás involucrada en un proyecto que tiende a visibilizar la necesidad de mirar el futuro con perspectiva de género, con criterio de género. En Venezuela el rol de la mujer históricamente hablando ha sido muy importante. Venezuela ha sobrevivido como nación y en este momento en que estamos, en que nos encontramos, si la familia venezolana sobrevive es básicamente a partir de esa realidad que es la mujer venezolana. Entiendo que estás en un proyecto orientado precisamente a rescatar eso, la mirada hacia el futuro desde una perspectiva de género. Háblanos de eso, por favor. Sí, muchísimas gracias, Chugo, porque es la oportunidad para decir que el lanzamiento debe ser hoy mismo. Es Mujeres 2030 y es hablarle a Venezuela no solo al diagnóstico en que está el país en torno a la inclusión de género, sino hablarlo hacia el futuro. ¿Cómo vemos el cumplimiento de esa inclusión de género y disminución de brecha hacia el 2030, que es la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas? Porque también hay que decir eso. Basta de seguir llorando por un pasado que no va a volver. El pasado, miren, el oficialismo, el pasado le cuesta. La Constitución la heredaron del 99, ya les fastidia un poco. Todo el tiempo están pensando en lo nuevo que van a hacer y cómo van a cambiar el régimen que tenemos. Pues el sector democrático también tiene que pensar en el futuro y plantear vías diferentes para llegar a ese punto, lo máximo que nosotros queremos, que quizás puede ser, no sé, volver nuevamente a reactivar nuestro petróleo, que nos puede dar una reinstitucionalización en la vida. Pero entonces este proyecto Mujeres 2030 es un proyecto inclusivo, un proyecto que trata de darle espacio a las mujeres, tanto en economía como en la pospandemia, como en la negociación, la resolución de problemas, en la toma de decisiones y el ejercicio del poder político y otros 2 o 3 aspectos más, pero con una mirada hacia el futuro. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para disminuir la brecha? Y algo muy importante, Chugo, es que te haré una invitación expresa, porque este proyecto va a contar con voces de hombres que han apoyado esa participación de la mujer en los diferentes aspectos de la política venezolana. Y hacia allá, digamos, esto es un simple grano de arena y yo creo que todos tenemos que reactivarnos en un proyecto, algo que nos haga sentir que estamos trabajando por el progreso y por el futuro del país. Así es. Vamos a seguir con mucha atención el desarrollo de este proyecto, Mujeres 2030, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque ciertamente, repito, el aporte de la mujer es fundamental para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo del país. En este momento, dentro y fuera de Venezuela, el peso de la crisis lo están llevando, la tragedia nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos de la misma manera, y el peso que cae sobre los hombros de las mujeres es mucho mayor. Por eso, buscar, ver hacia adelante y ver de qué manera recuperar lo retrocedido es demasiado importante, y esa visión que planteas me parece absolutamente justa y correcta. Un gran abrazo, Egle, muy buenos días, gracias por atendernos. Abrazos, cariños a todos, un gran abrazo. Egle González Lobato,
directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones y del Proyecto de Entendimiento Nacional en la Universidad Central de Venezuela, exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, dándonos sus reflexiones, preocupaciones y alertas a propósito de el anuncio hecho ayer por López Guaidó, sobre una presunta plataforma unitaria. Y la respuesta es clara. Unidad, por supuesto. Unidad, claro que sí. Ahora, la unidad tiene que ser sobre la base de la reflexión, del debate y del balance de las actuaciones de la dirigencia política en los últimos 5 años y en particular en los últimos 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque es que no podemos hacer una unidad para que los mismos, con los mismos propósitos fallidos y con las mismas estrategias fracasadas, nos sigan llevando de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Para eso no es la unidad. La unidad es para colocar a la política venezolana al servicio del ser humano, al servicio del ciudadano, para colocar a la clase política al servicio de la gente, no al revés. Para eso es que es necesaria la unidad. Y de ese tenor es precisamente la respuesta que nos dio acá la doctora Egle González Lobato. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes.